Cordial saludo, compañeros, muy buenos días. A continuación vamos a presentarle nuestro trabajo de grado titulado Perfiles de resistencia a los antimicrobianos en aislamientos bacterianos obtenidos de pacientes en unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Bucaramanga durante el periodo 2021 al 2023. Quienes presentan, soy Diego Armando García Mejía, bacteriólogo, actualmente estudiante de posgrado de la Corporación Iberoamericana de la especialización de gerencia de la calidad en salud. Y mi compañera. Muy buenos días, mi nombre es Jenny Sayar Dilagredo, soy médico y me desempeño actualmente como auditor en el área de hospitalización de la Clínica Urgencia Bucaramanga de la ciudad de Bucaramanga. Comparto este trabajo con el compañero Diego Armando y la docente asesora es Mariluz Barrera. Bueno, a continuación vamos a enunciar el problema de la investigación. Vamos a ir, digamos, de lo más amplio. La Organización Panamericana de la Salud pues estima que las infecciones actualmente por bacterias resistentes a los antimicrobianos causan más o menos 700.000 muertes cada año a nivel mundial, y eso se debe por el uso excesivo e inadecuado de estos tratamientos. Actualmente la exposición continua a bacterias resistentes a estos antimicrobianos representa una amenaza muy alta para la seguridad de nuestros pacientes, y a su vez la prevalencia de estas bacterias resistentes aumenta el riesgo a que se presenten los eventos adversos, donde están incluidas las infecciones asociadas a la atención en salud, que cada día pues van en aumento y son más difíciles de tratar, prolongando las estancias y generando múltiples complicaciones a nuestros pacientes. Los pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos están más expuestos a presentar este tipo de infecciones por gérmenes multiresistentes, y pues a su vez la vigilancia de los perfiles de resistencia a estos antimicrobianos nos permite evaluar la efectividad de los programas de optimización de uso de los antimicrobianos, y de esta forma poder detectar los mecanismos de estas resistencias en el ámbito intrahospitalario. La pregunta de la investigación fue: ¿cuáles son los perfiles de resistencia a los antimicrobianos que presentan las bacterias aisladas en pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Bucaramanga durante el periodo de 2021 al 2023? Bueno, como objetivo general, planteamos determinar los perfiles de resistencia a los antimicrobianos en pacientes obtenidos a partir de pacientes en unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Bucaramanga durante el periodo 2021 al 2023. Para alcanzar este objetivo nos planteamos 4 objetivos específicos. Uno de ellos es caracterizar las muestras de los aislamientos bacterianos obtenidos de pacientes en UCI reportados en la base de datos de JUNET. Seguidamente se identifican los microorganismos aislados con mayor frecuencia para posterior describir los perfiles de resistencias a los antimicrobianos encontrados en estos microorganismos. Luego planteamos recomendaciones para la optimización del manejo de antibióticos y prevención de infecciones asociadas a la atención en salud basado en estos perfiles encontrados. La justificación para este trabajo se basa en que la resistencia bacteriana surge como el resultado de un uso inapropiado y excesivo de estos medicamentos antimicrobianos en diferentes ámbitos. Y a su vez, esta se caracteriza por la capacidad de estos gérmenes de generar la resistencia a los tratamientos habituales. Esto genera limitaciones a nivel terapéutico, aumenta la morbilidad, la mortalidad y obviamente los costos en la atención en salud. Es muy importante que nuestras instituciones prestadoras de servicios puedan conocer los perfiles de resistencia, ya que en base a esto se generan protocolos de manejo basados en datos reales. Es muy importante esto, que podamos tener esa información y así influir directamente en la forma de inicio de un tratamiento dirigido al germen que se ha encontrado.
Las instituciones hospitalarias muestran una resistencia bacteriana muy alta que puede poner en riesgo la seguridad del paciente, siendo esto una amenaza que cada día va creciendo y aumenta a su vez la predisposición, la probabilidad de todas estas infecciones intrahospitalarias que son de muy difícil manejo y disminuye la efectividad de los protocolos de prevención y control de infecciones. La mayoría de la bibliografía que consultamos está muy limitada porque las caracterizaciones microbiológicas se denotan como infecciones asociadas a dispositivos o infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos. Existe muy poca literatura disponible sobre infecciones asociadas a la atención en salud en la ciudad de Bucaramanga, por lo que una caracterización donde se incluyan las principales unidades de cuidado intensivo de esta ciudad nos ampliaría muchísimo la visión de los microorganismos que están circulantes y de esta forma poder analizar los perfiles de resistencia que ayudaría a comprender y orientar la conducta que se debe tomar no solamente a nivel intrahospitalario, sino a nivel interinstitucional. No se puede desconocer que el conocimiento de la epidemiología local va a contribuir enormemente a poder establecer la dimensión real de este problema y así poder plantear estrategias que nos ayuden a fomentar prácticas seguras para evitar la diseminación de esas infecciones. Dentro del marco teórico tenemos los siguientes antecedentes. A nivel de la Corporación Universitaria Iberoamericana, tenemos un estudio en el 2021 de ARISA, donde analizó 24 historias clínicas de unidad de cuidado intensivo, pero a nivel neonatal en la ciudad de Barranquilla, que cumple criterios de infecciones asociadas a la atención en salud. Allí los microorganismos predominantes fueron el estafilococo epidermidis con un 29% y la Klebsiella pneumoniae un 17%. En Colombia encontramos el estudio de Álvarez en el 2020, donde describe que los microorganismos predominantemente aislados en las unidades de cuidado intensivo fueron Staphylococcus aureus con un 28%, una Klebsiella pneumoniae 19%, y una E. coli 15%, Pseudomonas aeruginosa 11%. Este está los resultados que observamos aquí en el estudio a nivel general en Colombia están muy relacionados y se observa la misma presentación a los estudios a lo que encontramos en nuestros resultados. Y a nivel internacional, en 2021, se encuentra un estudio en Brasil donde los 3 microorganismos más prevalentes fueron el Acinetobacter baumannii, la E. coli y el Staphylococcus aureus. Aquí sí se nota la diferencia a nivel internacional de la flora, no se comparte con los hallazgos a nivel de nuestro país. Las bases teóricas, tenemos que las bacterias pues, son un grupo de microorganismos que se encuentran distribuidos en toda la naturaleza y que solo un pequeño porcentaje de ellas puede generar enfermedades a nivel del ser humano. Los antimicrobianos pues, son sustancias que son capaces de inhibir o retardar el crecimiento de estos microorganismos y la resistencia a los antimicrobianos es un proceso mediante el cual esos microorganismos se hacen ineficaces a los medicamentos que están siendo utilizados para su tratamiento y esos mecanismos de resistencia pueden pueden ser intrínsecos o extrínsecos y producir por intercambios genéticos. La resistencia bacteriana es un problema a nivel global y puede llegar a ocasionar una morbimortalidad mayor que la diabetes y el cáncer actualmente. Bueno, ya teniendo claro lo que queremos buscar, que es describir los perfiles de resistencia de pacientes en UCI, debido a que conocer la epidemiología local nos ayuda a fortalecer la parte de la vigilancia epidemiológica y a crear estrategias adecuadas de acuerdo a los microorganismos encontrados. La forma en cómo vamos a realizar este trabajo es el siguiente. Entonces, es un tipo de estudio observacional descriptivo donde vamos a analizar a través de descripción de frecuencias. Es un análisis retrospectivo ya que se basa en datos de periodos del 2021 al 2023, donde la población son los pacientes internados en UCI
que presentaron aislamientos bacterianos y que fueron reportados al Laboratorio Departamental de Salud Pública a través de las bases de datos FUNET, el cual comprende una parte de la vigilancia pasiva de la resistencia bacteriana que se lleva a nivel nacional. Las técnicas de recolección de la información, entonces, son las bases de datos reportadas al ente territorial a través de la vigilancia pasiva, y el análisis de la información va a ser a partir de estadísticas descriptivas con análisis de frecuencia, donde se tendrán en cuenta las variables de sexo, tipo de edad, tipo de localización, tipo de muestra y microorganismo para la parte del objetivo de caracterización de los aislamientos bacterianos, y los fenotipos de resistencia se realizarán a través del software HUNET, el cual es un software de uso libre promovido o propuesto por la OMS a través de la Red Colaboradora de Laboratorios Nacionales de Referencia, y en este vamos a analizar los fenotipos de resistencia de, de los 5 microorganismos encontrados con mayor frecuencia. Entonces, en nuestro análisis encontramos que en la base de datos fueron reportados un total de 11.597 aislamientos provenientes de 5.799 pacientes. Esto teniendo en cuenta que solamente se analizaron pacientes de UCI, de unidades de cuidados intensivos, y de las 9 instituciones que pertenecen a la red de laboratorios del municipio de Bucaramanga. En este se encontró que la mayoría de muestras provenían de pacientes del sexo masculino. Notamos que se observa una distribución en cuanto al paciente del tipo de UCI, que la mayoría fueron de UCI adulto. No se observan cambios significativos en la distribución en UCI neonatal y UCI pediátrica. Sin embargo, se observa una disminución en la frecuencia de aislamientos de pacientes de UCI adulto entre el año 2021 y 2022, explicado posiblemente a la situación de pandemia que se vivió en esa época, donde los pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, además de presentar COVID, presentaban otro tipo de infecciones bacterianas causadas posiblemente por la condición de inmunosupresión que generaba la patología. En cuanto a los tipos de muestras, Los tipos de muestras que utilizamos en este estudio pues fueron los que provenían de secreciones bronquiales, o sea, del sistema respiratorio, de sangre y orina principalmente. La distribución de los aislamientos con un 22%, Klebsiella pneumoniae, 13% compartido con E. coli, entre Pseudomonas aeruginosa y E. coli, y un 7% Staphylococcus aureus, 5% Staphylococcus epidermidis. En cuanto a la distribución de los aislamientos por tipo de UCI, encontramos una diferencia en cuanto al tipo de microorganismo distribuido de acuerdo a la edad. Notamos que la flora residente en pacientes adultos es diferente a la encontrada en pacientes pediátricos y neonatales, donde hay más presencia de cocos gram positivos. Entrando al análisis de cada uno de los perfiles de resistencia, entonces, como describimos en la metodología, íbamos a describir los 5 microorganismos aislados con mayor frecuencia. Dentro del primer lugar encontramos, como mencionó la compañera, la Klebsiella pneumoniae, la cual encontramos que tiene una alta frecuencia de cepas BLE, que son cepas productoras de enzimas capaces de inactivar todos los beta-lactámicos, lo cual concuerda pues con la resistencia a las cefalosporinas de tercera generación, y se presenta un alto porcentaje de bacterias o de cepas productoras de inhibidores de carbapenemasas, capaces de ser resistentes a estos tipos de antibióticos combinados que son utilizados como segunda o como tercera opción en los tratamientos antimicrobianos. Se destaca también la frecuencia alta a ciprofloxacino y una resistencia ligeramente alta comparado con otras bibliografías a los carbapenémicos, ertapenem, imipenem y meropenem. En cuanto a la Escherichia coli, podemos destacar que se aisló en mayor frecuencia de muestras urinarias. No es tan alta la frecuencia de cepas BLE, sin embargo, llama la atención la alta resistencia a cefuroxima, ceftriaxona y cefotaxima, que son medicamentos empleados en patologías asociadas a Escherichia coli. Se observa también una
alta resistencia a ciprofloxacino y una baja resistencia a los carbapenémicos. En cuanto a Pseudomonas aeruginosa, fue aislada con mayor frecuencia de muestras respiratorias. También se encontró una resistencia constante a cefalosporinas de tercera generación, tipo ceftazidima y cefepima, y una alta resistencia a imipenem y meropenem, a los carbapenémicos. Al igual que los microorganismos anteriores, los gram negativos presentan una gran resistencia a ciprofloxacin, una resistencia constante. En cuanto al Staphylococcus aureus, vemos que en la parte de la UCI pediátrica es la que mayor presenta resistencia a oxacilina, siendo indicadores de cepa de Staphylococcus aureus meticilino resistentes, y a eritromicina, que es el tratamiento de segunda elección. Afortunadamente presenta una baja resistencia o una nula resistencia a banco y linezolid, que son los antibióticos que se escogen para los pacientes que presentan cepas resistentes a meticilina o oxacilina. Al igual que el Staphylococcus epidermidis, ya es conocida la resistencia o la alta presencia de cepas resistentes a vancomicina, lo podemos demostrar. Un porcentaje de resistencia superior al 80%, casi cercano al 100% en el niño natal y pediátrico, lo cual disminuye las opciones terapéuticas. Vemos que también presenta una alta resistencia a cipro, a eritromicina, ya podría estarse involucrando al Staphylococcus epidermidis como una cepa multiresistente, que afortunadamente todavía maneja unos niveles bajos de resistencias al linezolid y vancomicina. En cuanto a las infecciones asociadas a dispositivos, encontramos que la E. coli fue el microorganismo aislado con mayor frecuencia en infecciones sintomáticas del tracto urinario. La Klebsiella pneumoniae fue la aislada con mayor frecuencia en infecciones del torrente sanguíneo, y la Pseudomonas aeruginosa fue el microorganismo aislado con mayor frecuencia de las neumonías asociadas a ventilador, lo cual concuerda también con la epidemiología o con los resultados encontrados en las distribuciones de cada uno de los microorganismos. En cuanto a las conclusiones, tenemos primeramente que los aislamientos provienen en su mayoría de muestras respiratorias, orina y sangre, que los microorganismos aislados con mayor frecuencia fueron Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas y E. coli, Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, y que se observaron variaciones entre los microorganismos más frecuentes de acuerdo al tipo de uso, en cuanto a la población adulta y la población pediátrica y neonatal. A su vez, se encontró una alta frecuencia de cepas BLE, resistencias altas a cefalosporinas de tercera y cuarta generación, resistencia a carbapenémicos y combinados, y preocupa la resistencia simultánea en gram negativos. En gram positivos encontramos una elevada frecuencia de cepas oxacilina resistentes y eritromicina resistentes, que van ligados con la presencia de cepas SAR. Y se encontró una resistencia constante a ciprofloxacina en ambos grupos de microorganismos. Bueno, entonces con esto podemos concluir que de acuerdo con los antecedentes a nivel nacional, la frecuencia de los microorganismos circulantes en las unidades de cuidado intensivo de nuestro país, pues no varía mucho a nuestro interior. Sin embargo, a nivel internacional sí se muestran tendencias diferentes. Las similitudes en los perfiles de resistencia observados en este estudio y otras ciudades colombianas, como se puede evidenciar en nuestra bibliografía con trabajos en la ciudad de Bogotá, Medellín, en la costa atlántica, reflejan una problemática común, que el uso prolongado de antimicrobianos en unidades de cuidados intensivos contribuyen a la selección de microorganismos resistentes. Conocer nuestra epidemiología local es muy importante para la actualización periódica de los antimicrobianos utilizados a nivel institucional, a fin de el momento en que se requiera una antibiótica empírica, que es muy común que la utilicemos en las unidades de cuidado intensivo por el tipo de pacientes que allí pues atendemos. Se sugiere realizar un seguimiento constante a las políticas de uso establecidas para uso racional de antimicrobianos, implementando herramientas a nivel tecnológico que puedan fortalecer el monitoreo permanente y la supervisión a nivel de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Los perfiles de resistencia encontrados sugieren que una estrategia donde se articule y se unifique a nivel nacional para que se pueda
llegar a una administración responsable y segura de los antimicrobianos podría ayudar a contener la propagación de microorganismos resistentes. Y como recomendaciones, es esencial implementar estrategias que se adapten a la prevalencia y los perfiles de resistencia específicos de cada región para así poder disminuir o minimizar los riesgos a que sometemos, a que se exponen los pacientes para poder garantizar tratamientos eficaces, como cuáles: la implementación del PROA, este programa de optimización de uso de antimicrobianos. Es muy importante que esté implementado y que esté funcionando en cada una de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Controlar las infecciones y las medidas de prevención a nivel de las unidades de cuidado intensivo, una educación y capacitación continua con el personal de servicios de salud, uso de tecnología y de herramientas de información y de la calidad de los datos que nos ofrecen, fomentar la investigación a nivel local y la colaboración regional. Y a nivel gubernamental, pues la legislación es muy importante para ayudarnos a generar leyes que apoyen el control a nivel de la microbiota local. Bueno, para terminar nuestra exposición, queremos traer una frase de Sir Alexander Fleming, que fue quien inició esta era de antibióticos, que dice que existe el peligro de que un hombre ignorante fácilmente pueda aplicarse una dosis insuficiente de antibióticos y así exponer a los microbios a una cantidad no letal del medicamento, los haga resistentes. Con esto concluimos que el uso de los antibióticos debe manejarse con cuidado con el fin de evitar una nueva generación de microorganismos donde ninguna de las herramientas tecnológicas que tenemos hasta el momento sean útiles y que debemos conocer qué circula en nuestros medios para poder de esta manera actuar a través de estrategias eficaces y útiles para el tratamiento adecuado, sobre todo en pacientes de unidades de cuidados intensivos donde la vida o donde están más expuestos a este tipo de microorganismos. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias.